Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Vicepresidenta Dina Boluarte expone sobre lucha contra la trata de personas en el Perú ante la OEA. Reconocimiento al presidente Duque por la política migratoria y los avances de integración social y económica. Consejo Permanente celebra aniversario del Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional. MAP OEA recibió a Luis Ernesto Vargas, representante permanente de Colombia ante la OEA. A través de un comunicado de prensa, el gobierno de Perú informó que la vicepresidenta de Perú y titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Ercilia Boluarte Segarra, participó en el segundo conversatorio sobre el combate a la trata de personas con fines de explotación sexual desde la perspectiva de la inteligencia financiera, promovido por la Organización de los Estados Americanos, donde expuso los esfuerzos del Estado en la lucha contra dicho delito que afecta en su mayoría a mujeres, niños, niñas y adolescentes. Estamos comprometidos y en especial énfasis en abordar el delito de trata de personas como una política pública con el apoyo de la inteligencia financiera a fin de avanzar en estrategias de análisis y abordaje del delito que nos permita una respuesta eficaz desde todas las vertientes en que se genera a fin de tener una sociedad más justa, más solidaria y en igualdad para todos, manifestó la ministra Dina Boluarte. En su exposición detalló que el Estado aprobó el 27 de julio de 2021 la política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación, siendo la principal herramienta multisectorial que enmarca todos los esfuerzos de Estado, sector privado y la sociedad para prevenir el delito de trata de personas, proteger a las víctimas y perseguir y sancionar a los autores. El comisionado de la Secretaría General de la OEA para Migrantes y Refugiados, David Smolansky, destacó los logros de la política fraterna y migratoria puesta en marcha durante el gobierno del presidente colombiano Iván Duque. Me complace enormemente estar reunidos en la Casa Nariño para reconocer, honrar y sobre todo agradecer al presidente Iván Duque por su compromiso con los migrantes venezolanos y su liderazgo vanguardista para proteger a quienes huyen de la dictadura más peligrosa y cruel que impera en el hemisferio occidental. Cerca de 2 millones de venezolanos han sido recibidos gracias a una política solidaria, generosa y fraterna. Presidente, usted se desprendió de cálculos políticos y comprendió muy bien la necesidad de atender a quienes huyen de la cuarta hambruna más grande del planeta y a quienes escapan de un territorio que ha servido de santuario para grupos irregulares armados, el narcotráfico y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Usted, a través de su política de fronteras abiertas, facilitó para que cientos de miles de niños, niñas y adolescentes accedieran a la educación. Su determinación permitió que muchas mujeres que no podían dar a luz en Venezuela y llegaban casi desahuciadas de tanto caminar, pudieran ser atendidas en Colombia para que tuvieran a sus hijos. Además, gracias a la resolución 8470, decenas de miles de recién nacidos evitaron la apatridia y hoy son ciudadanos colombianos. La mitad de su periodo como jefe de Estado le tocó enfrentar una pandemia que sacudió al mundo y aumentó aún más las brechas de desigualdad en América Latina y el Caribe. Pero aún así, los venezolanos recibieron la vacuna contra el COVID-19 sin ningún tipo de exclusión, garantizando un derecho humano, como es el acceso a la salud, cuando en Venezuela escasean las medicinas y se politiza la salud pública. Presidente, usted que maneja bien las estadísticas, permítame compartirle algunos datos que reflejan la magnitud de este deslave humano, como yo lo he llamado. Colombia es el segundo país receptor de refugiados del mundo después de Turquía. Si los casi 2 millones de venezolanos en Colombia viviesen en una misma ciudad, sería la cuarta más grande del país, solo superada por Bogotá, Medellín y Cali. Es decir, la cantidad de venezolanos y venezolanas en Colombia supera la población entera de ciudades como Cartagena y Barranquilla. El 30% de los desplazados venezolanos de todo el mundo residen en Colombia y cuando incorporamos a quienes han transitado, el 50% reside o ha cruzado por este país. La cantidad de migrantes y refugiados en Colombia es similar a la sumatoria de los desterrados venezolanos que hay en Ecuador, Chile, Brasil, Argentina, Panamá, Dominicana y México. Y cuando digo esto,
es para que dimensionemos que estamos frente a la crisis migratoria más grande que ha habido en la región y la que proyecta ser la más grande del mundo para finales de 2022. Somos 6.2 millones de desterrados, un país fuera de un país. La diáspora venezolana supera la población total de países como Noruega, Panamá o Costa Rica. Es una tragedia. Pero usted, presidente, supo entender bien esa tragedia que hemos padecido los venezolanos, culminando su gestión con la implementación del Estatuto Temporal de Protección, una política ejemplar a nivel mundial en materia migratoria. La otorgación de este documento integra, protege y hace visible a todos los venezolanos y venezolanas. Y me complace muchísimo cuando lo promulgó el año pasado, después que lo empezamos a discutir por primera vez, su implementación en la Asamblea General de la OEA en Medellín en 2019, cuando le presenté con el secretario general Luis Almagro el primer informe regional sobre los flujos migratorios venezolanos y la urgencia de un mecanismo ágil y eficiente para la regularización. Cuando hizo el anuncio, yo dije que de temporal no tiene nada, presidente. Todo lo contrario, es vanguardista al durar 10 años. Es invaluable el alivio y estabilidad que esta política puede representar para 2 millones de venezolanos. En América Latina a veces se habla de las décadas perdidas, pero permítame expresarle que el Estatuto Temporal de Protección representa una década de ganancia y desarrollo, no solo para los venezolanos, sino para toda Colombia. Durante sus 4 años de gestión siempre ha mantenido una política de fronteras abiertas, permitiendo que los venezolanos puedan ingresar por vía regular, sin solicitar visa y con pasaporte vencido. Puede sonar menor, pero cuando se viola el derecho a la identidad, que es otro derecho humano que se viola sistemáticamente en Venezuela, y las solicitudes de visas proliferan en la región, estas decisiones marcan la diferencia y promueven una migración regular, segura y ordenada. El gobierno de Colombia ha implementado una política verdaderamente humana y noble para quienes han sido expulsados de una nación donde las libertades se coartaron. Nadie quiere ser un desterrado, nadie quiere desprenderse de sus familiares ni de sus raíces, pero a millones de venezolanos nos ha tocado para sobrevivir y también, como me decía una migrante en Argentina que escribió un libro de su travesía, para ayudar a los que siguen adentro, para ser la voz de quienes siguen padeciendo la emergencia humanitaria compleja, la escasez de servicios básicos, la inseguridad y la persecución. Presidente, las 3 crisis migratorias más grandes del planeta provienen de Siria, Ucrania y Venezuela. Las 3 superan los 6 millones de refugiados. Siria ha superado una guerra por más de una década. Ucrania, desde febrero, ha sido invadida despiadadamente por Rusia. Y Venezuela, sin haber tenido una guerra convencional ni una catástrofe natural, ha padecido de flujos migratorios similares o peores a naciones devastadas por conflictos armados. ¿Qué les quiero expresar con esto? Que la ausencia de democracia, libertad y Estado de Derecho puede causar igual o más refugiados que las peores guerras. Esa debe ser la gran lección para la región y para la comunidad internacional. No hacen falta las bombas ni los misiles para que una población tenga que huir cuando se carece de democracia, legalidad, seguridad, comida, medicinas, derechos humanos y oportunidades. Las consecuencias son desgarradoras. El legado de Maduro han sido náufragos y caminantes. Solo en la última semana 5 venezolanos han fallecido en rutas migratorias, 4 de ellos en la selva del Darién. Venezuela fue una democracia ejemplar para la región en la segunda mitad del siglo XX. Se jactó de tener una economía próspera y llegó a recibir a 4 millones de inmigrantes de Europa y América Latina, muchos de ellos colombianos, pero hoy es víctima de un régimen que utilizó la democracia para destruirla, dejando a millones deambulando por todo el continente. Sin embargo, presidente, gracias a su comprensión y liderazgo, muchos tienen un techo y trabajo en Colombia. Mientras han sido invisibilizados en su propia tierra, usted los ha visibilizado en tierra ajena. Habrá que empezar a hablar de la doctrina Duque, si me permite ese término. Usted demostró, presidente, que las posiciones firmes en diplomacia no se desprenden de las políticas humanas y fraternas. Usted no titubeó en desconocer a un régimen que no permite celebrar elecciones libres. Usted fue uno de los que encabezó la denuncia a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Usted siempre denunció a la dictadura oprobiosa que tortura y encarcela, pero simultáneamente usted nunca dejó de ejercer acciones nobles y desprendidas para proteger a quienes han huido precisamente de lo que usted ha denunciado en estos años. Esa coherencia, ímpetu y consistencia siempre se la vamos a agradecer. Cerca de 2.000 personas siguen huyendo diariamente de Venezuela.
abogamos para que sus políticas de integración y protección se preserven en el tiempo. No queda duda que la única solución para frenar este deslave humano pasa por el restablecimiento de la democracia, las libertades y el Estado de Derecho en Venezuela. No solo así se detendrán los caminantes y náufragos, sino también habrá incentivos para que muchos de los que hoy estamos acá desterrados podamos volver a nuestra tierra. Presidente, usted ha dicho que no necesita un cargo para abogar por los derechos de los venezolanos ni asistir en la causa democrática. Usted es un servidor público por vocación y convicción. Colombia y Venezuela son naciones hermanas, hijas del mismo libertador, que están destinadas a compartir los mismos valores republicanos. Cuando una de nuestras dos naciones no le va bien, ninguna puede estar bien. Los venezolanos lo van a seguir necesitando. Lo más poderoso que ocurrirá en Venezuela, más allá de conquistar la libertad y tener justicia, es el reencuentro de la familia. Será ver el puente internacional Simón Bolívar repleto de personas, no escapando hacia Cúcuta, sino regresando a Venezuela para que las madres puedan abrazar a sus hijos después de tantos años y las abuelas puedan conocer a sus nietos. Será hermoso ver de nuevo a la familia venezolana reunida en Navidad, comiendo hallacas y compartiendo unas arepas un domingo por la mañana. Cuando esto ocurra, querido presidente, querido amigo, será la mejor manera de retribuirle lo que ha hecho por tantos venezolanos. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión extraordinaria el miércoles 20 de julio en el Salón de las Américas de la sede de la OEA en Washington, D.C., para celebrar el 25º aniversario del Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA recibió a Luis Ernesto Vargas, representante permanente de Colombia ante la OEA designado por Gustavo Petro, con quien estrecharon vínculos y a quien ratificaron el compromiso hemisférico para seguir apoyando el logro de la paz completa. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.